Hola nuevamente, un saludo cordial a todos y sean bienvenidos. En esta oportunidad nos corresponde tocar el cuarto y último tema del segundo punto de la Agenda de Objetivos Nacionales que desde el Grupo Visión Social proponemos para el país. Este cuarto tema, en el marco del texto que se ha incluido en la agenda, señala reducción de la valla para la anulación o nulidad de los procesos electorales. En realidad lo vamos a tratar de una manera más completa y no solamente vamos a tratar sobre el porcentaje de esta valla, sino también sobre otro tema que incluye también nuestra propuesta, que se refiere netamente al voto nulo en sí. Haciendo como siempre un breve preámbulo, vamos a dividir en dos partes. Lo que se refiere a la reducción propiamente de la valla, de los porcentajes en la nulidad de los procesos electorales, el tema es el siguiente. La única referencia legal que hay en la legislación peruana es el artículo 184 de la Constitución, el cual señala, en términos generales, que cuando se sobrepase el 66.66, dos tercios de votos nulos, entonces el Jurado Nacional de Elecciones anula el proceso electoral. El primer punto es, ¿de dónde salió ese porcentaje? Si la semana pasada hemos estado viendo que es un parámetro general, mundial, que la valla que marca la legitimidad es el 50%, ¿por qué corresponde la nulidad entonces? Basados en un 66.66-67%. La propuesta es que se anulen las elecciones cuando el 50% más uno voten nulo. El 50% más uno ha votado nulo, quiere decir que la mayoría de los peruanos no está de acuerdo con ninguna de las opciones que se les presenta. Ese es un tema. Dentro de este contexto hay otro tema que se vincula, y es el hecho de que el voto nulo solamente se computa en ese caso, en el supuesto de que superara los dos tercios. De lo contrario, el voto nulo se desaparece. Y como se ha dicho justamente en la edición anterior, entonces quiere decir que asistieron a votar 10 millones de personas. 1 millón votaron nulo. Y entonces los 9 millones restantes se convierten en el 100%. Y el otro millón que votó nulo no se toma en cuenta. No, el Jurado Nacional de Elecciones no contabiliza tantos votaron por fulano, tantos por mengano, tantos por sutano, tantos por perencejo y tantos nulo. Entonces el voto nulo está invisibilizado. Ha salido de visibilidad, ha salido de visión. Y eso es incorrecto porque el voto nulo es una expresión de voluntad popular. El voto nulo es una expresión que muchas veces se quiere tomar como que, qué bruto, ¿no? No sabe votar, ha votado, ha malogrado su voto. No, qué torpe, qué bruto, ¿no? Pero eso no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que la gente vota nulo por rechazo a las opciones que se les están presentando. De manera que nuestra propuesta es no solamente reducir la valla para la nulidad de los procesos electorales de 2 tercios a la mitad de votos nulos, a la mitad más uno de votos nulos, sino además visibilizar el voto nulo de manera que en las boletas electorales se considere el candidato 1, el candidato 2, el candidato 3, el candidato 4, el candidato 5, N o ninguna de las anteriores. De esa manera, la población electoral podrá tener la alternativa de demostrar fehacientemente si no está de acuerdo con ninguno, para no quedar obligado a tener que votar por uno. Y lo mismo en primera vuelta y en segunda vuelta. De manera que en la segunda vuelta, y si se dan las cosas como las estamos proponiendo nosotros, en la segunda vuelta, si pasan 2 o 3 candidatos, vamos a decir, al balotaje, que sumen entre ellos el 50%, entonces dará la opción para votar candidato A, candidato B, candidato C o ninguno de los anteriores para que quede claro el voto nulo. Si esa opción, ninguno de los anteriores, sea voto nulo, se computa por encima del 50%, correspondería entonces también en ese caso nulidad del proceso electoral. Pero este es como siempre un pequeño preámbulo para ponernos más o menos en contexto de lo que se quiere expresar. Y vamos a ver ahora la exposición observando lo que dice la Constitución y lo que proponemos nosotros como Grupo Visión Social. Veamos, por favor. Entonces, primero revisemos lo que dice la Constitución en relación a este tema. El artículo 111 dice, el presidente de la República se elige por sufragio directo, es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos, ya lo vimos la semana pasada, y aquí hay la primera parte que nos interesa. Los votos viciados o en blanco no se computan. Es la primera parte que nos interesa. Lo demás es irrelevante en este caso, ¿no? Dice si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, esto ya lo vimos la semana pasada, junto con el presidente de la República son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término 2 vicepresidentes. Es irrelevante para el tema en esta oportunidad. Por otro lado, tenemos el artículo 184. Veamos nuevamente qué dice el artículo 184. Dice,
El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco sumados o separadamente superan los 2/3, 66.6667% del número de votos emitidos. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora vayamos a ver en nuestra propuesta qué cosa es lo que proponemos desde el Grupo Visión Social. En el artículo 111 decimos, el presidente de la República se elige por sufragio directo, perfecto, y aquí viene la primera parte importante. En la papeleta de votación proponemos, diga la Constitución, debe considerarse la opción adicional ninguno de los anteriores, la cual se computa y considera como una expresión democrática de rechazo a la totalidad de los candidatos que participan del proceso electoral. Los demás votos nulos, ya sean viciados o blancos, no se computan. Entonces ahí sí sería válido el tema de que de repente si se señala alguna otra cosa en la papeleta de votación, pues sea porque no sabe, no supo votar, como mencionábamos minutos antes, ¿no? Tendrán los electores la opción ninguno de los anteriores para que quede claro que no están de acuerdo con ninguna de las otras opciones. Y lo demás son temas que ya han sido tratados en la edición anterior. Y en relación al artículo 184, lo que proponemos es lo siguiente. Dice, el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular. 1. Cuando el cómputo de los votos a favor de la opción ninguno de los anteriores superan no 2/3, no 66.6667% de los votos. Cuando superan la mitad del número de votos emitidos. Y como segundo punto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 de la Constitución, que ya lo hemos tratado la semana pasada. Con esto podemos dar por concluida esta exposición y podemos pasar al conversatorio. Adelante ustedes, por favor.